nos encontramos transmitiendo en el bello puerto de Veracruz. El tema de hoy, muy de actualidad, de la protección a la transmisión en COVID-19, donde vemos, ¿verdad?, que la inmunidad colectiva se puede alcanzar cuando un número suficiente de personas se ha vacunado contra una enfermedad y ha desarrollado anticuerpos protectores contra la infección. Hay pruebas de que también reduce sustancialmente el riesgo de transmisión del coronavirus. Estos estudios se han llevado a cabo antes de la variante Delta, muy contagiosa, antes de que esta variante se convirtiera en la más extendida, la que estamos viviendo actualmente. Pero, ¿qué pasa cuando estamos vacunados contra el COVID? Como esta interrogante y muchas más, ¿verdad?, se verán esclarecidas hoy por un experto en el campo. Esas inquietudes, espero, ¿verdad? Tenemos al experto. Es un placer contar con la grata presencia del doctor José Manuel Hurtado Capetillo. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. El doctor Hurtado Capetillo es médico especialista en epidemiología, es maestro en investigación clínica, profesor de la Facultad de Medicina y Bioanálisis en Patología Clínica, en Salud Pública y en Epidemiología, doctorante en Administración en Sistemas de Salud, investigador en el Centro de Estudios y Servicios de Salud de la Universidad Veracruzana, coordinador de Epidemiología en el Hospital Regional B de Alta Especialidad del ISSSTE, acá en Veracruz, integrante del cuerpo académico Salud Integral Comunitaria, autor de diferentes publicaciones entre artículos, tesis y libros. Actualmente reconocido con la condecoración Miguel Hidalgo, grado Cruz, por su participación en la pandemia contra el COVID-19. Felicitaciones, doctor. Es grato conocer de estos reconocimientos desde su trayectoria curricular. Contar con usted en este seminario es un honor. Le felicito por su labor docente, por su excelente preparación y enhorabuena, doctor. Le cedemos el micrófono. Es todo, el público es de usted. Un público muy grato. Veo personas que aparecen de Chiapas, de Toluca, de DF, de muchos lugares. Gracias, la verdad espero que esto que podamos platicar pueda ayudar en algo. Mi intención cuando el maestro Cristian me invita pues es poder colaborar. Estamos teniendo todos una participación importante, algunos directamente, algunos atrás, ¿sí?, de nuestros pacientes, pero todos contribuyendo, nuestras familias desde casa también apoyando en estas actividades. Entonces yo creo que todos, y aún nuestros chicos, nuestros jóvenes, están viviendo por primera vez algo que esperemos sea historia en su evolución y puedan decir, yo me acuerdo cuando no me dejaban salir, pero ni al parque, ¿sí? Entonces, esperemos llegar a esa época y ver crecer a la familia, ¿sí?, y que esto nos los permita. Para eso hemos preparado un tema, digo hemos, porque dentro de las cosas que estamos haciendo, coordino la especialidad en epidemiología en el Hospital del ISSSTE aquí en Veracruz. Es nuestro primer año con 6 residentes y la intención es formar epidemiólogos con la esencia médica, la esencia clínica y con el extra que da la epidemiología a los procesos de salud. Eso es lo que intentamos y en nuestro hospital mis 6 epidemiólogos participan directamente en esta formación y esta presentación es parte de lo que hemos encontrado que puede ser de utilidad compartir. Así que pues vamos a dar inicio. Hemos denominado esta plática de la protección a la transmisión en COVID-19. ¿Por qué estos 2 puntos? Porque los vivimos todos los días, no solo en el hospital, los vivimos en la casa. O sea, tú estás protegido, ya te pusiste todo, ya te bañaste 10 veces, ya te sanitizaron en el hospital cada vez que pasabas donde estaba alguien ahí con su maquinita y acababas empapado. Y por otro lado, ¿quién transmite? ¿O quiénes estamos transmitiendo? Entonces, por eso la intención es poder tocar algunos puntos. No los quiero saturar de números y créanme que los números que les voy a presentar
son números que tienen que impactar en nuestra vida. Miren, esta primera gráfica que habla sobre las personas fallecidas en el mundo al 6 de agosto. Vean ustedes cómo en Estados Unidos, ¿sí? Nosotros podemos ver un número de personas fallecidas, ¿sí? Podemos ver Brasil en un segundo lugar, podemos ver India, pero aquí nos llama la atención. México aparece en un cuarto lugar como el país donde hay un número importante de personas fallecidas. Uno puede decir, bueno, o sea, el número de personas va a depender de cuántos habitantes existen y de muchos factores. Pero vean esta gráfica, que es la que les voy a explicar. Está muy llena de números, pero todos los números que son aquí son importantes. Miren, primero vean esto. El total de casos hasta el día de ayer, 25 de agosto, a las 5 de la tarde, era de 213 millones, ¿sí? No estamos hablando ni de 2 ni de 1000, 213 millones de personas documentadas con la enfermedad COVID. De esos 213 millones han muerto casi 4 millones y medio, ¿sí? 4 millones y medio, que es un número verdaderamente alarmante y que si nosotros nos preguntamos, a ver, entonces, de cada 100 personas que les da COVID, ¿cuántas mueren? A eso le llamamos letalidad. Y pueden ver ustedes que la letalidad mundial es de 2,09. ¿Cómo se traduce eso? Que si sumamos todos los enfermos del mundo con todos los que han muerto, los dividimos entre ellos, por cada 100 personas en el mundo que han tenido COVID, fallecen 2 personas, ¿sí? Uno dice, bueno, entonces la enfermedad así grave, 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 no es. De cada 100, 2 es delicado, porque son 100, no son 1000, ni son 100,000, son 100, ¿sí? En este momento, en esta conferencia, habemos 210 personas, ¿sí? Bajo esa letalidad, 4 de nosotros pudiéramos resultar con esa condición. ¿Esto es grave? Sí, ahí sí lo hace grave, cuando nos puede afectar. Pero ¿qué es más grave? Más grave es que en el mundo mueran 2 de cada 100 y en México, en un promedio, mueran casi 8 personas de cada 100, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ah, caray, a ver, ¿por qué en México llegan a fallecer 8 en promedio? Y estamos hablando de nuestro México promedio, no estamos hablando de Guadalajara, no estamos hablando de Veracruz, estamos hablando de un promedio, porque sabemos que al interior de nuestra República Mexicana hay lugares donde mueren 15 de cada 100 o 20 de cada 100. Entonces, estamos viviendo una enfermedad que es aquí donde yo les empiezo a hablar de la prevención. Estamos viviendo una enfermedad que se está comportando de forma muy diferente, no solo en el mundo, sino en el interior de nuestras familias, donde ahorita ya tenemos conocidos que murió el abuelito, pero la abuelita no, y la abuelita tenía cáncer, y el abuelito se veía muy sano, o falleció el hijo, pero la esposa no. Entonces, esta enfermedad nos lleva a replantearnos, a ver, ¿es el virus como tal el que nos está llevando a esta letalidad? No. Y es aquí donde yo quiero que por favor sean ustedes muy conscientes, que cuando hablemos de prevención no vamos a hablar del cubrebocas, vamos a hablar de algo más allá que necesitamos. Miren, en Estados Unidos, ¿sí? Ellos llevan más de 38 millones de casos, pero llevan una cantidad de mortalidad que de cada 100 norteamericanos no se mueren ni 2, no llegan a 2. Y en México de cada 100 se están muriendo 8. ¿Qué quiere decir esto? Algo nos está pasando con el mismo virus que está en el mundo. El mexicano no está respondiendo de la misma forma del resto de las personas del mundo. ¿Y por qué creen? Porque miren, una de las cosas, cuando nosotros hablamos de protección contra el COVID, pensamos en esta figura de hace muchos años, cuando algunas enfermedades como la peste empezaban a afectar a la población, o como estas imágenes donde el ébola demandaba trajes especiales, porque pues el ébola es una enfermedad cuyas secreciones en contacto con nuestra piel sí eran delicadas y nos podían transmitir el virus. Y actualmente, pues bueno, enfrentamos esta enfermedad con un cubrebocas. Entonces, esto nos lleva de pronto
a pensar que la única protección que nosotros tenemos contra el COVID-19, que es la enfermedad, y el SARS-CoV-2, que es el virus, pues es el cubrebocas, ¿sí? O vestirnos como cazafantasmas o ponernos cosas que pensamos, en eso está la protección. ¿Y qué creen? Es aquí donde nosotros como personal de salud tenemos que primero buscar un cambio en nosotros y después tratar de que nuestra familia y nuestro entorno entienda el cambio. Cuando decimos, a ver, o sea, la protección no te la va a dar solamente el cubrebocas, te la va a dar tu estado de salud, te lo va a dar tu alimentación, te lo va a dar el estado inmune que tú hayas desarrollado y adquirido a través de los años, a través de enfermedades, a través de vacunas, a través de una serie de cosas que te van a proteger. Entonces, esta parte de la protección no la tenemos muy clara. Tan no la tenemos clara que cuando el gobierno de este país permite que mucho personal de salud se vaya de resguardo a su casa, hubo lugares donde más del 50% del personal de salud de un hospital se fue. ¿Por qué? Porque entre diabetes, hipertensión, obesidad y todas las demás, nos dimos cuenta que tenemos un alto nivel de enfermedad y lo que es peor, un alto nivel de descontrol de esas enfermedades. Y entonces, una de las primeras cosas que yo quisiera que ustedes vayan haciendo conciencia como personal de salud es que la protección principal que vamos a tener, esa que hace que en México se mueran 8 y en Estados Unidos se muera uno, no la da el cubrebocas. Es esa protección del sistema inmune, es esa protección de la alimentación, es esa protección del hacer ejercicio. Entonces, nosotros como personal de salud debemos de cambiar muchos de los conceptos porque nos está ganando la enfermedad. Miren, desde 2017, ¿sí? Por cada 100,000 habitantes en México se estaban muriendo 89 personas de diabetes. En México, 89. Pero en España, ¿sí? Vamos a ver que el número de personas, ¿sí? Que se estaban muriendo por cada 100,000 eran casi 9 personas. A ver, espérate. En España se mueren 9 de 100,000 y en México se mueren 89 de 100,000. Pues lógico, cuando llega SARS-CoV-2 a México, pues nos encuentra enfermos, nos encuentra con los años encima, nos encuentra cansados y como yo he dicho, nos encuentra tercos, tercos a querer hacer muchas cosas que no son y no hacer las que sí son. Entonces, pueden ver ustedes aquí cómo en el 2017 que se plantean estos datos, ya México tenía un gran nivel de mortalidad por diabetes comparado con muchos países. Y cuando hablamos en general de las enfermedades crónicas que nos han afectado, pues nosotros vamos a ver también, ¿sí? Cómo el número de muertes que se presentan es casi de a 23 mexicanos por hora. ¿Qué quiere decir? Se están muriendo 23 mexicanos cada hora por alguna enfermedad crónica. Entonces, a ver, esto nos debe de ir quedando claro que el terror de estar en un hospital no es el terror propio de estar en el hospital, es cómo estoy en mi condición para lo que yo debo de hacer. Miren, algunas investigaciones, por ejemplo, ya hablando de las defunciones de COVID, nos dicen, a ver, eh, las personas con diabetes, por lo general alrededor de 40 años, de sexo masculino y principalmente en la Ciudad de México, la diabetes está asociada hasta un 60% de la defunción con COVID. Ah, caray, es un dato muy alto. Bueno, y si también eres hombre y tienes más de 78 años promedio, la hipertensión se asocia hasta en un 40% con la mortalidad, ¿sí? En el caso de obesidad y diabetes puede llegar hasta el 60% también, y en el caso de insuficiencia renal, hasta un 20%. Ahora, el ser mujer, el tener diabetes, también nos incrementa el riesgo de una forma importante. Entonces, tenemos otro elemento, la comorbilidad que nosotros estamos viviendo, pero también vamos a enfrentar que no basta el cómo estamos, sino el saber por qué estamos como estamos. Miren, en esta encuesta que nos reporta en Salud, nos dice México, el consumo de bebidas no lácteas, endulzadas, habitualmente refrescos, ¿sí? En los grupos desde un año hasta los grupos de 20 años y más, miren,
todos los grupos, arriba del 80%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Aunque parezca así como que, bueno, ¿por qué el mexicano consume refresco? No siempre consume refresco. También le gusta consumir juguitos de botellitas, ¿sí? Y además tiene la idea de que todos los días pasar a la esquina, pedir un licuado, pedir un jugo, además un jugo preparado con 20 cosas, ¿sí? Lo va a hacer mucho mejor. Y entonces nosotros estamos encontrando que el consumo de alimentos no recomendables está afectando a nuestra población y también a nuestra población de las áreas de salud que desafortunadamente están adquiriendo un incremento de peso de forma importante, ¿sí? Uno dice, llega cansadísimo del trabajo y uno acumula cansancio y como yo también les digo, acumula uno kilos, ¿sí? Y más nos cansamos, más kilos, más cansancio, menos actividad física. Y entonces, esas condiciones son verdaderamente problemáticas. México, por ejemplo, se encuentra dentro de los países que tienen mayor consumo de bebidas azucaradas. Promedio, 163 litros al año por persona. Usted dirá, imagínense, yo no tomo refresco, entonces yo no consumo 163 litros. No, es un promedio. Pero por los litros que tú no tomes, hay alguien que toma 200 o 300 litros. Alguien puede decir, ala, no, ¿cómo crees? Es mucho. Bueno, el refresco que ustedes quieran no son 100, no es un litro, a veces nada más el que se toman en una reunión. Y si toman en cuenta el consumo de refrescos por una semana, muy probablemente sean más de 2 o 3 litros, ¿sí? Tan es así que se considera que el 7% de los fallecimientos anuales en adultos están relacionados con el consumo de bebidas azucaradas, ¿sí? Entonces, a ver, estamos hablando de COVID, ¿sí? Aunque pareciera que no, estamos hablando de COVID. Y estamos hablando de la parte de COVID donde están matando a 8 mexicanos de cada 100, mientras que en otras partes del mundo solo se mueren 2 de cada 100. Y entonces la presencia de las enfermedades, como los vemos aquí, diabetes, hipertensión, y las que afectan al sistema inmune, porque estas enfermedades, como la diabetes, claro que afectan al sistema inmune, obviamente van a incrementar la situación pandémica que estamos teniendo. Porque no es lo mismo enfrentar al SARS-CoV-2 sin comorbilidades que teniendo 2 o 3 enfermedades. Muchos de nuestros pacientes que se ingresan se complican por el descontrol metabólico, la hipertensión arterial, la obesidad, y eso es una condición que debemos de reconocer, pero que no hemos querido aceptar. Les dijimos a mucha gente, quédate en casa, y subieron de peso, se descontrolaron su glucosa, incrementaron su presión arterial, y no se supone que estabas en tu casa, que ibas a disminuir riesgos, no solo para COVID, sino para poder hacer ejercicio, en casa se pueden hacer muchos ejercicios, se puede tener más tiempo si no se trabaja para poder tener una alimentación más saludable, ¿sí? Y no, la protección que se brindó al mandar a la gente a su casa no generó una disminución en la mortalidad. Miren, hay quien dice que el anclaje del refresco en la dieta del mexicano es desde la cuna hasta la tumba. ¿Qué dice la abuelita? No le des refresco al niño porque ya no va a querer comer lo demás que le da. Y le dan refresco y el niño lo aplaude y luego ahí está la batalla porque ya no quiere comer nada más. Entonces, si se dan cuenta, el COVID, el SARS-CoV-2, la enfermedad COVID, vino a encontrar en nuestra cultura mexicana un campo fértil para su reproducción, para dañar al organismo, para mantener un estado de replicación. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, del personal de salud, nosotros somos personal de salud, ¿sí? Y entonces, mientras que la población en general puede alcanzar cifras de diabetes en un 10.3%, el personal de salud no canta mal las rancheras y puede llegar hasta un 9%. ¿Qué quiere decir eso? Que todo nuestro conocimiento a lo mejor no meritó. Yo, hijo de padres diabéticos, y cuando decidí estudiar medicina y cuando ya entendí lo que era la diabetes, pues ya tenía diabetes. Pero, ¿y mi control? ¿Y soy un diabético controlado? ¿O caigo en ese 70% que dice el Seguro Social que las personas que tienen diabetes están descontroladas? ¿Sí? Porque hay dos cosas. Una es enfermar y otra es descontrolarse. Entonces, nosotros como personal de salud, desafortunadamente, tenemos un riesgo muy elevado. Pero miren, la gente pelea un cubrebocas N95, pero no baja
1% de hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces, son situaciones que tenemos que entender, porque son esas situaciones las que están llevando a nuestro personal a que vaya a tener una complicación. Por un lado, el sector salud saca ese tipo de imágenes muy bonitas, de muñequitos, donde dice grupos vulnerables, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas no controladas, menores de 5 años, mujeres embarazadas. Pero más allá de las figuritas, nosotros vamos a ver que las condiciones de otras enfermedades, como son enfermedades cerebrovasculares, problemas cardíacos, cáncer, consumo de tabaco, ¿sí? Demencia, problemas renales, las personas que ya tienen una enfermedad pulmonar y se agrega otra enfermedad pulmonar, infección por VIH, síndrome de Down, sistemas inmunes debilitados, el embarazo, otras enfermedades como las hepáticas, las enfermedades como la talasemia o la propia diabetes, ya no se ven tan como muñequitos, ya se ven como condiciones de salud que estamos luchando por tener un control, por salir adelante de ellas y de pronto nos volvemos vulnerables por estas enfermedades para poder desarrollar una situación más grave. Miren, a nivel de país se establecen quiénes son aquellas condiciones que pueden generar una situación de vulnerabilidad en un individuo. Entonces decimos, esto es tomado de una guía que se publica en México para las instituciones, precisamente para la reincorporación de quienes pueden regresar a trabajar. Y les decimos, bueno, ¿quiénes son los primeros que hay que cuidar? Embarazadas, los de lactancia, obesidad, mayores de 60 años, quienes tengan diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad pulmonar, asma, problemas renales, cardiovasculares, trastornos inmunológicos, infecciones por VIH, cáncer y algunas de estas que se pueden combinar. Bien, ese es un grupo que se selecciona del total de enfermedades para decir, estas son las personas que hay que mantener en vigilancia. Pero resulta que esas personas se vuelven todavía más vulnerables, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de un embarazo en el tercer trimestre, cuando estamos hablando de una obesidad cuyo índice de masa corporal es mayor o igual a 40 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Cuando se tienen más de 60 años y puede haber alguna comorbilidad, cuando la hemoglobina, ¿sí? Glicosilada en la diabetes mellitus está arriba del 8%, ¿sí? O sea, sabemos que ya simplemente por arriba de 7 ya estamos hablando de un descontrol, por arriba de 8 estamos hablando de una concentración de glucosa diaria pues ya elevada. Cuando hablamos de cifras de presión arterial por arriba de 160-100, ¿sí? Más los otros indicadores que ustedes pueden ver aquí. Entonces, estas situaciones, mucha gente cuando se fue a su casa y nos presentó estas situaciones, por ejemplo, yo tengo obesidad y peso 40 kilos más de lo que debo de pesar, mi índice de masa es de 41, yo me debo de ir. Y se fue. Y cuando se le pidió regresar, dijo, oiga, es que yo peso más y no me puedo regresar. Entonces, a ver, aquí la parte a la que yo quiero llegar es que el que muchas personas decidieron todavía descontrolarse más en su condición de salud, no se están protegiendo. O sea, insisto, no es el cubrebocas. No se están protegiendo porque están generando situaciones que en el momento en que no tengan una protección física contra el virus va a entrar y va a encontrar un cuerpo con un estado de salud verdaderamente deficiente que no le va a permitir hacerle frente y vamos a tener complicaciones muy severas, ¿sí? Nosotros peleamos todos los días porque no hay jabón, porque el agua, que el alcohol y en cualquier dependencia siempre se comenta eso, ¿sí? Claro que el jabón es importante, claro que el gel alcohol es importante, son fenómenos que debemos de tener, ¿sí? Y yo les puedo decir, no encontró agua y jabón para lavarse las manos, pero todavía no se ha tocado su cara, ¿sí? Todavía no está en ese riesgo total. Pero el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes y el descontrol de todo lo demás, eso ya está en usted. Eso usted ya lo tiene, ¿sí? Y eso es una de las situaciones que le va a generar más riesgo. Ahora, tenemos los riesgos propios que nos va a llevar el virus, como cuál, como cuando hacemos un procedimiento que permite la generación de aerosoles, llámese succionar, llámese intubar, llámese una broncoscopía, una reanimación cardiopulmonar, y bueno, es ahí
donde tenemos que recurrir al uso de un equipo de protección personal, ¿sí? En las salas de hospital, donde se están buscando colocar filtros de mucho mayor nivel de eficiencia. Y miren, llegamos a esta parte que de pronto se discute, ¿me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Para qué me vacuné? ¿Sí? Sin embargo, es importante establecer algunas pautas. Primero, pues no todas las vacunas que se han estado generando tenemos acceso a ellas. Segundo, las vacunas a las que tenemos acceso, tampoco tenemos acceso cada vez que yo me quiero ir a vacunar y consigo en la farmacia que me la den porque en la farmacia no la consigo. Hasta este momento son biológicos que están controlados por el gobierno, que si usted dice, a mí me pusieron Cancino y yo no quiero Cancino, pero yo tenía que ponérmela porque soy maestro, pero ahora me quiero poner otra. ¿Y dónde se la van a poner? ¿Y quién se la va a poner? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que estamos peleando o que estamos exigiendo y todavía no tenemos una dinámica como tal. Miren, yo aquí quisiera que vean estos datos. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, como las vacunas que en México se han estado poniendo, han enfrentado parámetros donde se decía que casi todas ellas iban a proteger casi al 100% de aquellas personas de su estado grave que las lleva a una hospitalización y a un nivel de mortalidad. Pero resulta que ahora escuchamos que fallece gente que sí estaba vacunada. Entonces decimos, no, la vacuna no sirve, la vacuna no funciona. Y entonces es cuando decimos, a ver, espérame, ¿sí? Ahorita estamos viviendo lo que llaman una tercera ola. Tenemos un 30% más de casos de los que tuvimos el año pasado en la primera ola, pero tenemos menos muertes que las que tuvimos la vez pasada. Y una diferencia es el estar vacunado. ¿Funciona o no funciona? No debemos de ser muy cuidadosos de no expresar de pronto situaciones que a lo mejor no tengamos parámetros consistentes que nos permiten evaluar realmente si en verdad estamos igual, estamos peor o estamos mejorando. Primero, estamos peor en el sentido de que el virus demanda de alguien para replicarse. Y si tuvimos un incremento, pues fue porque tuvimos la facilidad de estarnos replicando el virus de uno a otro. Estamos mejor en el sentido de que afortunadamente el incremento de casos no es proporcional a la mortalidad que se vivió el año pasado, ¿sí? Y eso es digno, o sea, quienes estamos en un hospital y todos los días recibimos personas, sabemos que si la proporción de mortalidad fuera igual al año pasado, ¿sí? Por el número de casos que está 30% o más elevado, no, estaríamos todavía con un déficit muy elevado de hospitales, que se están acabando las camas y todo, sí, porque desafortunadamente continuamos elevando, pero la proporción sigue siendo menor en el número de mortalidad. Y de pronto nos dicen, pues es que es por la variante Delta, ¿sí? Miren, yo les apuesto que la gente que ha tenido COVID y le han hecho una prueba, ni tan siquiera alguien le pudo decir si tuvo la variante Delta o no tuvo la variante Delta. Solo sabe que tuvo COVID. Y eso sí le hicieron prueba. Y eso de acuerdo a la prueba que le hayan hecho. Lo que sí sabemos ahora por investigaciones de países que tienen los recursos, las estrategias, las formas, es que la eficacia de la cual se estaba hablando en algunas vacunas de un 100%, se redujo entre un 8 y un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un momento en que, de acuerdo a las variantes que vayamos teniendo, muy probablemente la eficacia de una vacuna pudiese ya no ser la misma. Pero esto es esperado, claro que es esperado, y es esperado en todo proceso biológico. ¿Por qué? Porque usted quiere matar un insecto, le rocía un insecticida y a lo mejor con la siguiente generación de esos insectos, ese insecticida ya no le hace nada. Estamos hablando de resistencias, estamos hablando de mutaciones. ¿Por qué esperar que un virus no lo haga si también intenta replicarse y mantenerse? Aquí lo que está pasando es que cuando la velocidad de replicación es muy alta, nos está dejando atrás y entonces es ahí donde les decía, nosotros con este pico estamos reflejando la falta de cuidado que tuvimos y la alta transmisión a la que nosotros llegamos. Entonces, ahorita se habla si se pueden combinar vacunas. Sí, ustedes pueden ver que se pueden dar a cabo combinaciones de vacunas que ya están reflejando un nivel de efectividad mayor,
pero estamos todavía en ese proceso que más adelante pudiera ser que a lo mejor se demuestre que la efectividad tal vez no fue tanta. ¿De qué va a depender? De los casos que se presenten, de la mortalidad, de la gravedad de los mismos y obviamente de poder hacer estas investigaciones. Por lo pronto, yo les puedo decir que si usted se puso Pfizer, para que usted se ponga, por ejemplo, AstraZeneca, usted no puede acceder de forma directa a esa vacuna. Por lo tanto, tampoco es tan fácil en nuestro país poder decir, ahora me voy a vacunar con otra, salvo que usted intente engañar al sistema para que pueda hacerlo. Bien, hablando de la protección, nosotros dijimos, no, pues nos tenemos que envolver, ¿sí? No voy a usar una bolsa negra, pero sí voy a usar diferentes elementos que me van a permitir. Pero aquí viene la otra. Nosotros pasamos, ¿sí? Nosotros pasamos de una protección completa, desde el cabello hasta los pies, porque no conocíamos, porque no sabíamos, pero también muchos de nosotros tal vez nos quedamos arraigados en que si yo voy a ver a una persona con COVID, digo ver, ni tan siquiera atender, ni tan siquiera intubar, ¿sí? Si yo no uso todo lo que me dijeron, entonces yo no voy a enfermar. Y no, no es así. Miren, el uso del gorro en muchas guías ya no se considera, porque nosotros cubrimos un cuerpo para evitar la transmisión, pero resulta que la transmisión tiene sitios muy claros por dónde va a entrar a su cuerpo. Por lo tanto, por el cabello no entra, ¿sí? Que la bata por la piel tampoco va a entrar. No es ébola, no es Marburgo o fiebre del Congo, ¿sí? No va a entrar. Sin embargo, bueno, la bata desde un inicio se consideró como un mecanismo de aislamiento de la ropa que usted trae, ¿sí? Con la que va a utilizar en un medio hospitalario delante de un paciente. El uso de caretas o de gogles y de cubrebocas definitivamente fue el nivel más alto de protección. Pero ¿cuántas veces no vemos nada más a alguien con su cubrebocas y sus gogles y consideramos que le falta equipo de protección? Porque no trae todo lo demás. La relación del equipo de protección está vinculada a la actividad que realiza el personal de salud. Guantes, ¿sí? El guante es de utilidad, no es la principal protección que nosotros vamos a requerir, porque si yo intubo con guantes y luego me agarro los ojos con guantes, lo mismo da tenerlos o no tenerlos, ¿sí? Aquí la importancia es que el uso de guantes verdaderamente me permita el poder que yo me vaya a estar transmitiendo el virus de un lado a otro. Las botas, por ejemplo, tienen un nivel bajo. Sabemos que hay personas que si no se ponen botas, nada más no entran, no mueven a un paciente, no hacen una actividad, ¿sí? Pero en serio que por los pies no entra, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos de considerar que el uso habitual del equipo de protección personal, primero, no va a ser obligatorio, ¿sí? Por lo menos no todo el equipo completo en aquellas personas que van a atender a sujetos con SARS-CoV-2, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partes principales a cubrir ya las mencionamos, ¿sí? Aparte del equipo de protección que le corresponda usar, usted tendrá que mejorar las medidas de higiene y precauciones al toser, estornudar, ¿sí? Y obviamente aquí estamos hablando de esta parte donde el equipo de protección se destina principalmente a aquellos compañeros que tienen una actividad verdaderamente de riesgo, donde hay producción con generación de aerosoles. Y esos aerosoles, que son partículas microscópicas muy pequeñas, sí, definitivamente debemos de proteger. Más allá de un N95, sí, una careta, material de protección, gogles o lentes especiales para los ojos y todo lo demás que se deba de requerir. ¿Por qué? Porque, como insisto, los aerosoles pueden llegar a entrar ojos, nariz, boca si no tenemos la protección adecuada. Pero, por ejemplo, miren, a veces nos encontramos personal administrativo que no trae una N95, trae una mascarilla antigases con doble filtro y además le envuelve un gorro por las dudas, ¿sí? Y al rato ya no toleran el calor, se quitan todo, se descubren, se tallan los ojos y órale, ahí tenemos un nivel de contaminación generado por una sobreprotección que realmente no era la requerida para el nivel de actividad que se está haciendo, ¿sí? Nosotros ni tan siquiera con un N95, con un cubrebocas, tricapa, puede ser suficiente para la mayor cantidad de actividades que hacemos como personal administrativo y aún muchas que hacemos como personal de salud. Por ejemplo, miren, esta foto que la tomamos del Instituto Nacional de Nutrición, donde uno de sus químicos está tomando muestra, no trae gorro, ¿sí? Y yo les voy a decir aquí, a mí, lo que más me preocupa es, miren esta mano, trae un guante, y miren la nariz,
Aquí son menos de 10 centímetros, menos de 10 centímetros, ¿sí? Si esta persona tiene COVID, a la hora de la toma de muestra puede ser que estornude, puede ser que tosa, puede ser que la misma secreción contamine mi guante. Esta persona se va y yo tengo ya 10 más en espera. Si yo le digo al siguiente, pase, y yo no tuve cambio de guantes o lavado de guantes, mis propios dedos con los guantes pueden volver a tocar al próximo paciente y entonces prácticamente estoy inoculando. Y la gente me dice, es que yo no quiero ir al servicio de urgencias porque ahí hay mucha gente enferma. Sí, habitualmente ahí es a donde los enviamos porque tienen esa enfermedad, ¿sí? No, yo quiero que me tomen la muestra en otro lugar. De nada sirve otro lugar si a la hora de hacer el procedimiento nosotros no estamos cuidando la salud de nuestro paciente. Podrá tener sospecha de COVID, pero a lo mejor es negativo. Y el anterior que pasó tal vez sí era positivo y yo lo estoy inoculando. Y miren, finalmente, la OMS en el 2020 decía, nuestro gran desafío es que todavía hay gente que cree que el COVID-19 no existe, ¿sí? Y ponen una persona ahí en su bicicleta que probablemente se va a bajar y tampoco se va a poner cubrebocas y va a hacer muchas de sus actividades sin ninguna protección. Bueno, esto lo dijo la OMS el año pasado y podemos ratificar que todavía tenemos gente que dice que eso es cuento, que eso no existe, y otras palabras más muy veracruzanas que ya no vamos a profundizar, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos algo que se ha llamado R0, ¿sí? ¿Qué es eso de R0? Específicamente estamos hablando al número de gente que una persona puede transmitir, ¿sí? De la enfermedad de la que estamos hablando. Entonces, se dice, bueno, es que, a ver, doctor, en mi casa, mi mamá ya tuvo, mi papá ya tuvo, y yo no tengo. ¿Por qué yo no tengo? ¿Sí? Y bueno, casi tengo que explicar una clase de epidemiología y casi también mandarle el virus para que ya esté tranquilo de que él ya se enfermó y ahora sí ya entiende. Aquí es la cuestión, es la siguiente. No todas las personas que van a estar frente a alguien que tiene el virus van a resultar afectadas, aunque estén expuestas. ¿Por qué? Porque el virus no tiene una capacidad de transmisión del 100%. Tengo papás, mamás que duermen en la misma cama con sus hijas, por ejemplo, las niñas salen positivas y la mamá sale negativa. Sin datos clínicos, sin nada, terminan los 14 días de seguimiento y la mamá ni cosquillas, ¿sí? Y la mamá, doctor, yo creo que sí tengo, porque mis hijas sí se enfermaron y a mí no me pasó nada. Entonces, esa parte de la falta de comprensión, esa es otra cosa. Miren, aquí en la tablita pueden ustedes ver lo que ha sido el R0 de diferentes enfermedades. Y miren abajo, COVID. COVID dice que la capacidad que puede transmitir un enfermo a otras personas puede ser de menos de una a casi 6 personas. Que con la nueva variante, el R0 se incrementó. ¿Qué quiere decir? Aumentó la transmisibilidad, la contagiosidad. Pero aún así, vean ustedes sarampión. El virus del sarampión alcanza un R0 de hasta 18. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad, es un virus más transmisible que el que nosotros estamos viendo en este momento. Varicela. ¿Cuántos de nosotros no vivimos la popocha, la varicela, y salió un niño positivo en la escuela y salía media escuela positivos? ¿Sí? Porque cada niño tiene una capacidad de transmitir de 10 a 12 más. Y con COVID en promedio ha sido de 1 a 6, ahorita que está aumentando. Entonces, tampoco es que yo nada más porque estuve en contacto o en cercanía con alguien, ya tengo el virus. No, hay fenómenos que se tienen que analizar, como es el tiempo de exposición, el número de veces que estuvo uno en contacto, con cuántas personas estuvo ahí. Y miren, este es un ejemplo. Por ejemplo, Karen se infectó ayer, ¿sí? Ayer miércoles, ella se infectó, pero ella no lo va a saber, ¿sí? No lo va a saber si no es que en los próximos 14 días ella llega a manifestar algo. ¿Sí? Ella no lo va a saber y por lo tanto ella, desde que entró en contacto con el virus, ya lo está transmitiendo. Entonces, yo les voy a decir algo, no se olviden de esto, porque muchas veces nosotros en el hospital o en la familia estamos en contacto con alguien, ¿sí? Y de pronto llega alguien que no conocemos y no se angustien, yo no tengo nada, estoy bien, no tengo fiebre, no, al contrario, yo me cuido, ay, qué bueno. Y todos nos quitamos el cubrebocas y éntrale a la comida o a lo que sea, ¿sí? Pero esa persona el día de ayer, así como Karen, pudo haber estado en contacto con alguien y ya tiene el virus. Esta persona cree que está sana
y empieza la transmisión. A la semana nos enteramos que la persona que trajo el tío, ¿qué creen? Que resultó positivo. Y toda la familia entra en angustia, ya quieren colgar al tío por haber llevado a alguien. Y entonces la pregunta es, oye doctor, ¿y yo qué me hago? Pues ya pudo haber empezado la cadena de transmisión, me voy a aislar 14 días, ya no voy a trabajar porque tuve contacto con el primo del amigo de mi sobrino que lo llevó a la casa. A ver, espérense, el que ustedes se aíslen 14 días no va a quitar lo que puede pasar. Al contrario, nos va a dejar sin personal, no vamos a saber si usted requiere algo más. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura y tampoco le invertimos a hacernos pruebas para conocer realmente cómo estamos. Y es ahí cuando decimos, bueno, oiga, yo sí me voy a hacer la prueba, pero me voy a hacer la rápida, porque esa vale 250 pesos, porque esa que dice usted del PCR vale 1,500. Y la verdad no, doc, ¿sí? No sabemos sensibilidades, no sabemos especificidades, no sabemos lo que es un falso negativo, nos hacemos una prueba, me sale negativa, todo está bien, no tengo nada, no se angustien, yo estoy bien. Y ahora sí, ya me voy a mi viaje que tenía planeado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver cómo alguien que no se sabe con el virus está transmitiendo. Y de poco en poco vamos a tener una pandemia. Y eso es lo que ahora estamos viviendo. ¿Por qué? Pues simplemente vean ustedes los estornudos, esas gotículas de secreción que salen, es lo que estamos transmitiendo. Usted está sin cubrebocas, alguien está enfrente de usted sin cubrebocas, la transmisión es directa, y si no, pues usted toca, ¿sí? Superficies contaminadas, se lo lleva a la nariz, boca o ojos, y va a tener eso, ¿sí? Sabemos que los hospitales son riesgo, porque obviamente estamos atendiendo a personas enfermas que nos van a generar alta cantidad de aerosoles. Ahí es donde usted sí debe, no solo de exigir, sino de hacer hasta lo imposible para que usted pueda atender a estas personas con la protección adecuada. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cuál es la interacción que tenemos con el paciente, ¿sí? Cómo se transmite la enfermedad, ya lo acabamos de decir, y realmente cuánto es la cantidad a la que vamos nosotros a estar expuestos. Cuando a mí, por ejemplo, el vigilante me detiene y me dice, oiga, ¿a mí por qué no me dan de esas cosas blancas que traen ahí? Y yo le pregunto, ¿usted aspira pacientes? ¿Intuba pacientes? ¿Reanima? No, yo estoy en la puerta, pero yo recibo a todos. Sí, eso lo entiendo. Y con un tricapa, usted tiene una excelente protección. Pero ¿sabe qué? Póngaselo. Y luego póngaselo bien, porque de nada sirve para su barbilla, para su cabeza, para otras partes. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de un contacto de riesgo. Y fíjense bien, ¿eh? Porque a veces nos espantamos cuando vemos que a 5 metros llevan un paciente que parece que es COVID. No, vamos a hablar nosotros de un contacto estrecho, aquel que se da a menos de 1 metro, más de 15 minutos, donde una o varias personas pueden ser sospechosas o probables y no estamos teniendo protección. A mí cuando me preguntan, oiga doctor, ¿me puede muestrear? Ah, ¿qué le pasó? Es que llegó urgencia, llegó a piso, nos metieron un paciente que no sabía ni que tiene COVID. Ah, ok. ¿Y usted cómo lo atendió? No, yo con mi cubrebocas y todo. ¿Y por qué cree usted que debe de muestrearse? Pues porque lo atendí. A ver, lo atendió. Usted está protegido, tiene cubrebocas. Su paciente cuando ingresa al hospital se les da cubrebocas. ¿Lo tenía? No, no, sí lo tenía. Bueno, entonces las posibilidades de transmisión se disminuyen cuando uno y el de enfrente están cubiertos. Por un lado no sale y por otro lado no entra. Entonces, cuando alguien pide que lo muestren casi cada semana, habría que revisar si no está teniendo otras exposiciones por otro lado y no solamente en un medio hospitalario. Yo les puedo decir que tenemos más riesgo fuera y les voy a enseñar por ahí algunas imágenes, ¿sí? Que lo que realmente nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, así nosotros debemos de actuar contra el virus, deteniéndolo, pero para eso se requiere un sistema inmune, para eso se requiere una barrera física que nos evite que pueda entrar. Aquí pueden ver diferentes estudios que señalan cómo estas secreciones pueden llegar a invadir a alguien. La cantidad de estudios que dicen, bueno, espérate, es que el cartón, el agua, puede contener el virus. Sí, todo puede contener el virus. Mientras no lo metas a tus ojos o nariz y boca, sí, no vamos a pasar nada. Pero miren, aquí viene algo relevante, ¿sí? Desde que sale la aparición de este virus y se empieza a estudiar, resulta que ya los chinos decían que entre el 70 y el 85% de los casos ocurrieron directamente, de persona a persona. En otros estudios, ellos dicen que eventos sociales de corta duración,
¿Eso a qué le suena? Pues una comidita, el pastelito, ¿sí? El adiós del jefe. Y finalmente tenemos que algunos países dicen, estas reuniones cortas nos pueden llevar hasta un 35% de transmisión. A diferencia de estudios que dicen, pues hemos estudiado en medios hospitalarios y no encontramos mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay varios factores. Primero, la enfermedad se va a incubar, ¿sí? Y esa incubación puede decir que yo lo tengo y no lo sé. Por eso estos 14 días como una cuestión de protección. Pero como yo les digo, mejor salgan a buscar al virus, a ver, a esperar a que les aparezca la enfermedad, ¿sí? El 97.5% de los casos sintomáticos se van a desarrollar antes del día 12. O sea, difícilmente llegan hasta los 14 días, ¿sí? Pero vean esto, la transmisión de la infección comienza 1 o 2 días antes del inicio de síntomas. O sea, yo hace 3 días tuve contacto con un señor que lo atendí, me quité el cubrebocas, estaba tomando café, cuando él llegó me tosió y resulta que yo desde ese momento ya tuve contacto con el virus y ya lo empecé a tener y a transmitir. Entonces, no es necesario que yo esté enfermo, ¿sí? Yo puedo estar transmitiendo el virus desde antes de un cuadro clínico. Hay quienes dicen, personas asintomáticas no transmiten. A ver, personas asintomáticas detectamos el virus, ¿sí? En la nariz, en la mucosa nasal. ¿Cuántas veces nosotros tosemos sin estar enfermos? Tenemos secreciones sin estar enfermos. Entonces, esta teoría de que quien es asintomático no transmite, yo le diría, no transmite si sus secreciones no tienen una exposición al exterior, pero si sí la tienen, definitivamente sí se da, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a ver que esta enfermedad en menos de 2 semanas, si ha sido leve, ya se quitó todo. Que puede tardar 3 a 6 semanas si fue grave o crítica, sí, definitivamente. Y que en promedio es a la semana donde van a aparecer las manifestaciones graves, sí. Y esto es aquí lo que continuamos viendo. Personas que a lo mejor tenían datos leves, no le dieron importancia, llegan a los 7 días y se dan cuenta que caminan y se sofocan. Dicen, ah, caray, y es ahí cuando nos llegan al hospital, que ya llegan con un daño pulmonar severo y que desafortunadamente a veces no puede ser ya reversible. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, este concepto que se llama evolución de la carga viral. Miren, aquí me interesa muchísimo porque el personal de salud es a veces el que más confusión tiene entre tantos nombres y pruebas que escucha, pero es importante. Ahí me dicen, doctor, me hicieron la PCR y salí positivo. Ya tengo 14 días. ¿Me puede mandar a hacer otra para ver si ya no tengo virus? Y entonces yo les digo, ¿qué cree? Que hay estudios que demuestran que una persona puede continuar saliendo positivo hasta 3, 4 meses. Oiga, entonces, a ver, yo tengo el virus. No, 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 no. Usted puede resultar positivo en una prueba, pero eso no quiere decir que usted lo transmita. Me dice, pues no le entiendo. Cuando me hizo la prueba, encontró el virus y me dijo que tenía COVID. Luego me va a hacer la prueba y si lo encuentra me va a decir que ya no lo tengo. ¿Por qué si es la misma prueba? Es la misma prueba, pero usted no es el mismo. En 14 días de evolución, la carga viral, que es la concentración de virus que usted tenía cuando empezó, baja a tal nivel que aunque las pruebas de laboratorio continúen identificando partículas virales de ese virus, ya no tiene la capacidad para poder transmitirse. Entonces, la carga viral ahora sabemos que tiende a desaparecer antes del día 10. En promedio hay estudios que desde el día 7 nos señalan cómo se expresa ya una carga viral baja que no es transmisible. Entonces, este concepto de las cargas virales debemos de entenderlo y entenderlo ya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos trabajadores que dicen, no me dejen regresar a trabajar porque sigo saliendo positivo. ¿Y qué cree? Va a seguir saliendo positivo a lo mejor 1, 2 o 3 meses, pero usted ya no transmite. Es más, usted nunca estuvo enfermo, usted fue un portador asintomático. Pues hasta que usted no me diga que tengo virus, ya no puedo regresar. Pues no le voy a decir eso, que me hable su jefe, ¿sí? Porque cuesta trabajo entender estos conceptos probablemente, pero no tanto. Miren, las personas con VIH van a tener VIH hasta ahorita desde que están sido diagnosticados, pero no lo van a transmitir si su carga viral es baja. Es más, si la chica tiene VIH y se quiere embarazar, si su carga viral es indetectable, se puede embarazar.
Y si el chico quiere embarazar a alguien y su carga viral es indetectable, puede embarazar, aunque siga saliendo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de incorporar el concepto de carga viral como un elemento importante que determina la transmisión. ¿Por qué es importante esos conceptos? Porque de pronto nosotros vamos a enfermar. En este momento, si usted tiene fiebre, piensa en COVID, pero si tiene diarrea, también piensa en COVID. Y si usted tiene tos, ni dudarlo, usted tiene COVID. Entonces nosotros vemos un cuadro clínico y entonces pensamos que toda manifestación es COVID. El reto no es decir que usted tiene COVID. El reto es decir que usted no lo tiene, ¿sí? ¿Y cómo hacerlo cuando esta enfermedad puede manifestarse asintomática? Puede manifestarse con datos clínicos. Yo les apuesto que muchos de los que me están escuchando en algún momento de su vida han tenido diarrea, han tenido náusea, han tenido vómito y no pensaron en COVID hasta hace 2 años, ¿verdad? Probablemente pensaron en los tamales de la fiesta, en el pastel del niño que ya sabía medio raro, ¿sí? En los taquitos de anoche, la salsita que estaba bien rica, ¿sí? Pero ahora se nos olvida que seguimos teniendo todas las enfermedades que teníamos, ninguna de ellas se fue. Claro, cuando hay una competencia viral, hay virus que predominan y pueden estar más frecuentemente identificados que otros. Por lo tanto, para ese cuadro clínico, nosotros tenemos que hacer diagnósticos y nos hemos apoyado muchísimo en las pruebas. Pero miren, si usted es personal de salud directamente relacionado con personas que le van a preguntar, cuando a mí me dicen, oiga, ya me hice una prueba y salí negativo, lo primero que yo pregunto es, ¿qué prueba? Pues la del bicho, ¿qué bicho? Sí, pues la del COVID. Ah, ok, ¿y qué se hizo? Pues esa que me sacan sangre. Ah, probablemente fueron anticuerpos, ¿sí? Y salí positivo, doctor. Entonces, no voy a trabajar los siguientes 14 días. Ah, ok. ¿Y por qué no voy a trabajar? Pues porque salí positivo. Y yo le diría, salió positivo, y si salió positivo a lo que se llama IgG, usted ya lo tuvo. Y usted lo que necesita hacer es reincorporarse al trabajo porque usted ya pasó la etapa de contagiosidad y usted son de las personas que puede estar en este momento contribuyendo a algo muy productivo. Entonces nosotros tenemos que diferenciar entre las pruebas de PCR, las pruebas rápidas para detección de antígenos y las pruebas de anticuerpos. Por favor, no se queden con que ya me hice una prueba. ¿Qué prueba? Y si no saben de dónde se la hicieron, de dónde le tomaron, ¿fue solo de nariz? ¿Fue de nariz y boca? ¿Fue sanguínea? Eso es importante. Y miren, esta gráfica para mí es una gráfica clave. Van a ver ustedes 3 líneas y van a ver una cuarta que es esta línea azul. Arriba del número 5, usted puede transmitir el virus. Por debajo del número 5, que es la carga viral, usted tiene muy baja, pero muy baja posibilidad de transmitirlo. Ahora vean aquí, estos son días. Si usted está en el día 1, en el día 2, es cuando usted tiene la más alta probabilidad de transmitir. Y de pronto me encuentro pacientes que me dicen, es que empecé ayer, pero mi médico me dijo que me espere 5 días, porque si no, ahorita no sale. ¿No sale qué? Pues no sale el virus, pues dependiendo qué prueba se vaya a hacer. Si se va a hacer anticuerpos, espérese 7 días. Si se va a hacer antígeno, a lo mejor hay que esperarse que el cuadro clínico esté más, mejor expresado. Pero si se va a hacer PCR, no necesita esperar. Si usted estuvo en contacto hace 2 días con alguien y hoy se entera que es positivo, hágase una prueba de PCR. ¿Por qué? Porque la carga viral que necesita la PCR es mucho menor que la que necesita el antígeno para poder detectarlo. Entonces, una PCR lo puede detectar desde el primer día, ¿sí? Pero ojo, aquí viene la cuestión del concepto de carga. La carga, si usted tuvo un cuadro leve, a los 7 días, usted ya no transmite virus, ¿sí? Oiga, pero apenas tengo una semana, ¿sí? Usted ya no transmite. Su carga viral ya disminuyó al grado de que ya no se está transmitiendo. Algunos estudios dicen hasta 10 días. Si usted tuvo un cuadro clínico grave, ¿sí? Usted puede transmitir todavía hasta el día 13, 14. Ah, bueno, usted estuvo hospitalizado, le pusieron oxígeno, le hicieron esto, sí, fue un cuadro clínico grave. El virus todavía puede expresarse hasta el día 14 y la carga viral puede estar presente y transmitirse. Ahora, usted tuvo una condición crítica, estuvo intubado. Bueno, si usted se puede llevar de 28 a 35 días, todavía
teniendo cargas virales elevadas y transmitiendo el virus. Entonces, cuando a mí me preguntan, oiga, ¿por qué a una persona les dan 14 días y otros ya llevan un mes y todavía no regresan a trabajar? Pues obviamente la primera situación es la condición de la gravedad que presentaron de la enfermedad. Por eso, personas con cuadros leves o asintomáticos, 7 días tranquilamente disminuyen su carga y ya no transmiten. Cuadros graves, 14 días, cuadros críticos severos, pueden llevar hasta 28 o 35 días. Esta gráfica la tomamos para poder establecer tiempos de incapacidad, para poder establecer aislamientos, porque alguien me puede decir, oiga, yo tengo una prueba de PCR de hace 15 días, pues no sé, ahorita vengo porque me duele todavía la cabeza, ¿sí? Ok, perfecto, vamos a ver la exposición, el cuadro clínico, la posibilidad, si se quiere hacer anticuerpos, pues adelante, porque los anticuerpos nos van a permitir identificar algunos parámetros. Y miren, aquí les voy a poner un ejemplo. Llega un paciente a urgencias porque tuvo un accidente y hay que operar. Y en ese momento alguien dice, háganle una prueba de anticuerpos para ver si no tiene COVID. Y le hacen anticuerpos y sale negativo. Y entonces dicen, ya métanlo a quirófano porque está negativo. No, 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 no. A ver, si lo van a meter a quirófano, métanlo a quirófano independientemente de la prueba, porque esa prueba que le acaban de hacer y salió negativo no me está diciendo nada, ¿sí? Me está diciendo que esta persona no tiene anticuerpos producidos por el virus, pero no me dice si tiene el virus en este momento, ¿sí? Y si yo hago una prueba pensando que entonces puedo hacer un procedimiento, porque la prueba me está diciendo que es negativo, estoy teniendo un error. ¿Y cuál es el problema del error? Que si yo creo que el paciente no tiene nada, a lo mejor relajo mis medidas de protección y es ahí cuando me expongo. En cambio, si yo no le hago ninguna prueba y me voy a manejar como que el paciente tiene un estado de positividad aunque no lo tenga, pues entonces pido todo mi equipo de protección y yo como epidemiólogo voy a luchar porque le den todo el equipo de protección a esa persona, porque se va a enfrentar a una situación de vulnerabilidad que no podemos establecer si es positivo o no es positivo y necesitamos protegerlo, pero no hagan una prueba para tomar una decisión de esa índole, porque aún siendo una prueba rápida de antígeno, les llega a salir negativo, ustedes van a creer que no tiene nada, cuando puede ser un falso negativo lo que están viendo. Entonces, ojo, el realizar una prueba no es nada más, tengo dinero y hágame esta prueba, ¿sí? Hay que ver la carga viral, hay que ver si es un antígeno, hay que ver IgM y hay que ver IgG. Cuando a mí alguien me dice, es que me hice la prueba de anticuerpos y salí IgG positivo, solito, sin IgM, lo primero que yo pienso es, esta persona tiene por lo menos 21 días de haber tenido contacto con el virus, 21 días. Y si yo tomo en cuenta, ¿sí? Que una persona asintomática al día 7 ya está no transmitiendo, pues si ya tiene IgM, si ya tiene IgG, aquí por ejemplo, vean IgG, aquí está a partir de los 21 días, vamos a tenerla muy detectable, y aquí estamos viendo que a partir del día 7 o del día 14 la carga viral ya no transmite, pues yo interpreto una IgG sin IgM, ya la IgM ya desapareció, la IgG está solita, tiene más de 21 días y la carga viral entre 7 y 14 días deja de ser transmisible. Alguien con IgG, claro que se puede presentar a laborar. Y si es positivo, qué bueno que es positivo, porque eso quiere decir que tuvo el virus, lo enfrentó, tal vez no desarrolló la enfermedad, pero ya la pasó, ya la libró, no requirió nada más. Qué bueno. Miren, si así fuera esta enfermedad, no estaríamos tan preocupados por la saturación de hospitales, porque es como si nos diera una gripe, se nos quita y adelante. Entonces, las pruebas que estamos empleando tienen una razón de ser y no deben de ser usadas para tomar decisiones si no se conoce cómo se pueden llegar a interpretar. Estas tablas intentan darnos algunas opciones de si sale uno positivo, otro negativo, qué puede ser. Miren, nos permiten tener parámetros de tiempo, por eso es importante, cuando uno las conoce, poder ayudar a tomar decisiones con eso. En resumen, una prueba de PCR es muy buena. Especificidad próxima al 100%, ¿sí? No hay prueba de 100%, pero es próxima al 100%. La sensibilidad, esto es la capacidad para detectar al que es positivo, va a depender del momento, de la carga, de quién la esté tomando, de cómo la estén tomando. Miren, una prueba de antígeno son buenas.
O sea, me puede detectar a 90, 95 de cada 100 que tienen el virus. Y me puede decir, de forma general, de cada 100 que no lo tiene, que 95 no lo tienen. ¿Pero qué creen? Que va a depender del momento en que lo tomen. Y la mayor parte de las pruebas de antígeno, el propio laboratorio que las vende, que las promociona, dicen, esta prueba no funciona si el paciente no tiene cuadro clínico compatible con COVID. Puede usted obtener un falso negativo. Nosotros en el hospital hicimos un estudio a todas las personas que les hicimos pruebas rápidas de antígeno, sea positivas o negativas, le mandamos a hacer PCR y, oh sorpresa, encontramos que de 100 personas, ¿sí?, que les hacíamos pruebas de antígenos, ¿sí?, 42 de ellos, 42% me dio antígeno negativo. Pero como teníamos la espera de la PCR, cuando sale la PCR de esos 42, oh sorpresa, eran positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted entiende el concepto de falso negativo, cuando usted se haga una prueba de antígeno y le salga positivo, considérese positivo. Pero cuando le salga negativo, no se considere negativo, porque existe una posibilidad que a lo mejor usted sí pueda ser positivo, pero la prueba de antígeno, por haberse tomado tal vez de forma muy temprana, no alcanzó a identificar la presencia del virus. Sea cuidadoso. Muchas personas dicen, va a tener su bebé, hágale una prueba de antígeno antes de que llegue aquí al hospital. Le hacen la prueba, salió negativa. No, salió negativa, no tiene nada. No, 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 salió negativa. De que no tenga nada es otra cosa. Así que, ojo, por eso luego la gente dice, pero ¿de dónde me infecté? Si todos se hicieron pruebas y están negativos. ¿Qué prueba? ¿A qué tiempo? ¿Sí? Y son elementos que debemos de tener presentes. Los anticuerpos. Sí, los anticuerpos son de mucha utilidad, pero desafortunadamente no miden el estado agudo de los primeros 7 días. ¿Sí? Por lo tanto, un anticuerpo sí nos ayuda mucho para tomar decisiones, movilizar pacientes, conocer si ya tuvo esa exposición, siempre y cuando haya formado anticuerpos. Hay personas que fueron PCR SARS-CoV-2 positivas y nunca tuvieron formación de anticuerpos. Por lo tanto, aquí la importancia de los días en la evolución para solicitar la prueba es importante. Usted tiene menos de 7 días, no se haga anticuerpos, ¿sí? Lo más seguro es que no salga nada y usted crea que es negativo. Y a lo mejor en ese momento está cursando con la enfermedad. Bien, ya vamos a terminar. Aquí nada más quiero presentarles esto. Miren, en un hospital vamos a mover a un paciente sospechoso de COVID o positivo a SARS-CoV-2. Y entonces nos vamos a proteger lo más que podamos, ¿sí? Guantes, gorros, cubrebocas, bata, delantal, lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos las posibilidades de transmisión. Yo aquí les puedo presentar algunas compañeras que verdaderamente han vivido toda la pandemia y no han tenido una situación de positividad, pero pueden ver ustedes que traen sus goles, traen su careta, traen su N95, ¿sí? Y bueno, todo lo que se requiere en nuestras áreas a nivel hospitalario, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos elementos que nos hablan de seguridad, pero, ahí viene el pero, ¿sí? Cuando yo hago todo lo que debo de hacer, voy a estar protegido. Pero cuando yo cumplo años y me tomo la foto con todo mi departamento, ¿sí? Pues entonces ya no estoy protegido. Y entonces aquí viene una grave situación. El personal sale corriendo cuando sabe que alguien tiene COVID, pero cuando les dicen, hay un pastel, vienen todos juntos pastelados, ¿sí? Entonces, a ver, no podemos actuar de esta forma porque desafortunadamente nos espanta la situación de que alguien sea sospechoso, pero no hemos entendido que todavía nosotros podemos ser positivos y no tener enfermedad. En el hospital también hicimos un sondeo en un área específica y encontramos 34% de trabajadores que eran portadores asintomáticos. Entonces, imagínense, yo decido convivir con 10, 15 personas de mi departamento porque nadie está enferma y ya en esas 10, 15 personas por lo menos hay 3 que son portadores asintomáticos, pero no me generan miedo, no me generan temor, no me generan preocupación. ¿Por qué? Porque solo me espanta cuando me dicen COVID, ¿sí? Yo en tono de broma decía, si yo agarro una hoja y le pongo COVID y la tiro al suelo, no, hasta alguien se va a infartar porque ahí dice COVID y esta hoja debe de estar llena de virus, ¿sí? Entonces, somos personal de salud, debemos de aprender a identificar los riesgos y prácticas que son de riesgos
pues debemos de enfrentarlas cada día. Yo no les digo que no hay cosas que celebrar, pero tenemos que estar conscientes de que vamos interactuando en esta vida, que tenemos que avanzar, que tenemos que continuar, que tenemos que encontrarle lo bueno a la vida que estamos viviendo, pero también debemos de hacerlo de una forma segura, de una forma protegida, de una forma donde realmente yo pueda ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Porque todavía, a más de un año y medio de pandemia, todavía corremos en contra del camillero que traen a una persona positiva, pero vamos todos a partir el pastel porque ahí no hay problema. Entonces, yo lo que les puedo decir, pues es que tenemos situaciones importantes, que tenemos que estar muy conscientes, que tenemos que aprender a compartir, a convivir, porque desafortunadamente esta situación pandémica no va a terminar ahorita, y una vez que la pandemia, como pandemia, finalice, no quiere decir que se acaba la presencia de la enfermedad. La pandemia tiene un punto de corte donde vamos a decir, hasta aquí ya no es pandemia, pero eso no quiere decir que no se quedaron zonas endémicas o áreas epidémicas con el virus. Hemos aprendido a vivir con cólera, hemos aprendido a vivir con enfermedades como influenza, tenemos que aprender a vivir, ¿sí? Entonces, como yo les digo, hay que ser muy congruente en muchos procesos de vida. Pues muchas gracias, les agradezco su tiempo, espero no haberlos aburrido y que de algo nos pueda ayudar a todos. No, doctor, al contrario, hay muchas felicitaciones, excelente ponencia, aclaró muchas dudas e inquietudes. Nos dice ella que está condicionando que esta pandemia esté atacando a jóvenes y niños. Es su pregunta. Bien, miren, hay muchas teorías. Esta enfermedad yo la llamaría enfermedad de las múltiples teorías, porque cuando empezó la pandemia teníamos un conocimiento, después nos los quitaron y apareció otro. Ahorita, una de las teorías que se explica es, bueno, hay que recordar que nuestros niños y jóvenes no están vacunados, ¿sí? Y al no estar vacunados son un grupo, pues, que no ha tenido esa exposición como tal al virus, y eso puede generar una primera diferencia entre que los casos anteriormente se dieron en adultos, que ahora al vacunarlos han disminuido la gravedad, no tanto la presencia, pero sí la gravedad. Y por otro lado, estamos enfrentando a nuestros niños a diferentes variantes, ¿sí? Y además, hay que tomar algo en cuenta. Somos uno de los primeros países con obesidad infantil, ¿sí? Nuestros niños no están tan sanos como quisiéramos. Yo a mis alumnos de salud pública les digo, ¿cuántas formas tenemos para nombrar a un niño que está gordito, que tiene 6 meses de vida? Pues está sanito, está sanote, está rellenito, rechoncho. Y bueno, la obesidad ha sido para nosotros un símbolo de salud, ¿sí? Y sobre eso hemos crecido. Entonces también debemos de tomar en cuenta que aparte de que la población infantil no ha sido vacunada, también nuestra población infantil es vulnerable por condiciones de mala alimentación, y me refiero tanto a la desnutrición como a la situación de sobrepeso y obesidad en niños. Cuando se dice que México ocupa el primer lugar como país en obesidad infantil, hay que tomar en cuenta que lo que vimos aquí fue un reflejo donde la obesidad o la diabetes nos generan alteraciones inflamatorias que afectan al sistema inmune, y el momento de estar enfrentando a niños directamente a esa exposición, pues estamos teniendo situaciones como las que vemos. Ahora, yo también les diría, recuerden que nuestros niños ahorita no están yendo a la escuela. Entonces, ¿cómo es que se están enfermando? ¿Sí? Antes decíamos, el muchacho sale al trabajo y le lleva el virus al abuelito. ¿Quién se lo está llevando al niño? ¿De dónde se le está transmitiendo? ¿O andamos paseando con el niño por todos lados? Hay varias interrogantes. Yo lo que diría es que a diferencia del año pasado, tenemos grupos de mayor edad ya protegidos, y eso es una primera diferencia, ¿sí? Tenemos otra pregunta, es de Melissa Mora. Dice, los niños de 12 años, ¿será posible que reciban la vacuna? ¿Y los menores podrán ser vacunados? Miren, aquí yo he visto dos teorías, ¿sí? Yo he visto dos teorías. Una donde se debe de vacunar
a todos los niños, no solo de 12 años, sino de grupos de menor edad, por la cuestión de enfrentar al virus. Esa es una teoría. Pero hay otro grupo que dice, y que no están tan mal, ¿sí? Cuando ustedes analizan nuestra cartilla de vacunación, las vacunas que aparecen ahí son vacunas que se incorporaron porque eran enfermedades altamente mortales. Por ejemplo, sarampión, por ejemplo, rubiola, por ejemplo, poliomielitis. Pero a ver, ¿por qué no se incorporó la vacuna contra varicela, a pesar de que era una enfermedad frecuente? El sistema de salud dice, bueno, porque no es tan mortal realmente en los niños. Entonces ahora, grupos de investigadores dicen, a ver, espérame, ¿quieres vacunar a niños de una enfermedad que a ellos no les afecta en altos niveles de mortalidad? Y entonces, ¿qué pasó con tu teoría de que solo vacunabas contra aquellas enfermedades que eran mortales? Los conceptos son correctos, ¿sí? Las vacunas que nos pusieron eran por el elevado nivel de mortalidad. Ahora mucha gente cuestiona si un niño se debe de vacunar porque en ellos la enfermedad no alcanza esos niveles. Miren, tenemos vacunas que ya están comercialmente hablando ahí, pero no las incorpora nuestra cartilla de vacunación. Y si nosotros analizáramos la mortalidad por COVID en niños, veríamos que hay más enfermedades, por ejemplo, dengue en nuestro país, que a lo mejor está matando más niños que COVID, y la vacuna contra el dengue no se ha incorporado a la Cartilla Nacional de Salud, ¿sí? Entonces, todavía yo no les quiero generar más dudas, ¿sí? Pero sí hay teorías que uno de pronto reflexiona y dice, no, pues no están tan mal, o sea, tienen razón, durante toda la vida nada más nos dijeron que vamos a vacunar contra aquellas enfermedades mortales, y COVID en niños no es mortal. Entonces, ¿debo de vacunar o no debo de vacunar? Mi opinión, muy libre y respetable todo lo que ustedes quieran. Para mí, como epidemiólogo, enfrentar a un sujeto a una vacuna es empezar a proporcionar un sistema inmune hacia algo, ¿sí? ¿Qué tan buena va a ser? Si no es excelente, es una buena relación que hay con el cuerpo para irse preparando. Cuando un niño va a una guardería, ¿qué decimos? Ay, se te va a enfermar a cada rato, pero va a crecer muy sano, porque en la guardería es nada más cuando llegan, ya luego ya ni se enferman, ¿sí? Porque lo estamos exponiendo. Entonces, yo todavía diría que hay vertientes, pero si las vacunas han establecido niveles de control masivo de enfermedades, pues hay que valorarla realmente, no solo si COVID, si SARS-CoV-2, la vacuna debe de incorporarse, sino otras vacunas que ya existen y que todavía no se han considerado y que a lo mejor también sean importantes. ¿Qué tanto se puede proteger al paciente y al personal de consulta si se está portando un cubrebocas de una sola capa? ¿Es muy seguro o no? Miren, un cubrebocas de una sola capa, el nivel de permeabilidad que tiene es mucho mayor, ¿sí? Por lo tanto, no alcanza un nivel como tal de protección, como por ejemplo un tricapa que uno utilice, ¿sí? Que aparte el material con el que está hecho permite que sea material no tejido, sustancias que son impermeables y que contienen partículas microscópicas muy pequeñas. El problema del cubrebocas de una sola capa es que fácilmente se empapa y al mojarse, olvídense, pierde la eficacia que tenemos. Y si estamos en lugares muy cálidos, estamos hablando y ya tenemos empapado el cubrebocas. Entonces, mi sugerencia sería que ojalá a nivel de atención institucional, lo mínimo que le pudiéramos proporcionar a nuestros trabajadores es el tricapa. Y obviamente al personal que va a estar en áreas formadoras de aerosoles, ni dudarlo, ni dudarlo. El equipo de protección completo es lo mejor. Ok, doctor, con esos comentarios ha respondido a otras dos cuestiones que teníamos también aquí presentes. Hay otra pregunta más que nos hacen, nos dice aquí un espectador anónimo. Después de un año, ¿puedo volverme a contagiar si tengo fibrosis pulmonar? Mire, después de 3 meses usted se puede contagiar, aunque tenga fibrosis, aunque no tenga fibrosis, aunque se llame Juan, ¿sí?
¿Cuál es la cuestión? Nosotros ya tenemos una serie de pacientes documentado, ¿sí? Con PCR, con anticuerpos y luego otra vez, y no hablo de pacientes que la misma positividad le tardó 3 meses, no. Pacientes que fueron PCR positivos, anticuerpos IgG positivos, luego PCR negativos y luego a los 3 meses PCR positivos, ¿sí? Y no tenían enfermedades y el segundo cuadro fue un poco más fuerte que el primero. Entonces, ahora sabemos que usted puede cursar con una segunda infección, ¿sí? Independientemente de otras enfermedades. Aquí el problema es que si usted tiene una enfermedad pulmonar, obviamente el riesgo de una complicación es muy alto y los cuidados que usted tiene que tener es su vida, es su salud. Ya está usted pues haciendo todo por la cuestión de la fibrosis. Entonces tiene que extremar todavía más. También ya se demostró que esta enfermedad, aunque le dé, los niveles de anticuerpo no son anticuerpos. Antes decíamos un año, ya me dio, no me va a dar en un año, luego no me va a dar en 6 meses. Ahora ya dudamos si me va a dar en 1 o 2 meses, ¿no? Entonces, los anticuerpos que nos está generando la enfermedad natural como tal no alcanzan a generarnos una inmunidad definitiva. Por lo tanto, podemos enfermar más de una vez, ¿sí? Doctor, otra pregunta aquí tenemos, nos dicen que si existe alguna limitación para la inmunización para COVID-19 y en qué patologías se están considerando. Mira, algunas enfermedades hematológicas se consideran talasemias, algunas enfermedades hemorrágicas hay que valorar, algunas enfermedades trombóticas hay que valorar, ¿sí? Claro, están las contraindicaciones propias de que si usted en este momento tiene un proceso febril y no sabemos de qué, pues bueno, hay que esperar. O si usted está terminando un proceso de COVID y todavía está con una condición respiratoria, hay que esperar. Pero son muy pocas realmente las enfermedades como tal, así como tal, que yo le dijera, mire, porque hasta el ejemplo muy bueno, el embarazo, porque hasta en el embarazo estamos vacunando, ¿sí? Y ya vacunar en el embarazo ya son palabras mayores, ¿sí? Entonces realmente son muy poquitas. Yo tengo pacientes con lupus, con enfermedades reumáticas de otra índole y se han vacunado. Sí, todos vamos a vacunarnos con temor, ¿sí? Cuando nosotros vacunamos en el hospital, personas me decían, doctor, yo soy alérgica al camarón, a los cacahuates, a esto, a lo otro, ¿usted me asegura que no me pasa nada? Y yo le decía, yo le deseo lo mejor, pero no le puedo asegurar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé su organismo cómo vaya a reaccionar a algo que nunca le han puesto. Lo que sí le puedo asegurar es que tenemos un carro de paro cardíaco, personal de urgencia, personal de enfermería, listo para lo que usted necesite, ¿sí? Pero pues es difícil de pronto aseverar. Ahora sabemos, ya en nuestro hospital vacunamos a más de 1,700 personas, ¿sí? Y ahora sabemos, ¿no? Que las personas alérgicas a cosas alimentarias no nos dieron ningún problema. Tuvimos más situaciones anímicas de estrés que situaciones reales de alguna situación de alergia. Si es necesario hacer PCR a los pacientes que van a ser programados para una cirugía. Ay, miren, aquí, si usted me pregunta, en un país ideal, ¿sí? Yo sí creo que deberíamos de hacer más pruebas de las que estamos llevando. Usted se pregunta, ¿por qué los futbolistas les hacen pruebas antes de cada partido? ¿Sí? Eh, ¿Por qué esos personajes están grabando películas, que hacen comerciales, les hacen pruebas más de las que usted y a mí, que estamos en el campo de la batalla del COVID de todos los días, no nos las hacen hasta que no estornude, tenga gripe y le duele el cuerpo, ¿sí? Porque se llaman recursos, porque se llama gobierno, porque se llaman estrategias donde queremos caracterizar a la enfermedad y con un 10% del muestreo es suficiente. Sí, pero a diferencia de otros países donde se hacen muestreos al por mayor, hay países donde el personal hospitalario una vez a la semana, así como si fuera deportista mexicano de alto nivel, le hacen la prueba para ver cómo está y semana con semana, o sea, ya es cliente del hisopo, ¿sí? Sin embargo, nosotros, trata usted de hacerse una prueba por el sistema de salud. Bueno, si es político, se lo puede salvar, pero si usted no es político, ¿sí? Usted tiene que tener cuadro clínico sospechoso. Ay, la sospecha significa que debo de tener fiebre, o tos, o dolor de garganta, o dolor de cabeza. Oiga, yo nada más me la quiero hacer porque creo que estuvo expuesto con alguien. No, es sospechoso, no pasa, ¿sí? Y no pasa. Entonces, si usted me pregunta si se lo deberían de hacer, sí, sí se lo deberían de hacer.
no solo usted ni yo, y un paciente antes de que ingrese al hospital, ojalá pudiera hacérsele hoy y al rato tengo el resultado. Porque si le tomo la prueba hace una semana, me sale negativo, yo no sé si en esa semana ya tuvo exposición, ¿sí? Y también sé que si le hago una prueba rápida y me sale negativo, tengo 40% de posibilidades de que sea positivo y me dio negativo, ¿sí? Entonces, tampoco la prueba como tal es la solución a todos los procesos. Nosotros en el hospital creamos un cuestionario que busca riesgo, contactos, exposiciones y al final se determina si se requiere o no se requiere hacer una prueba de PCR. Esto como estrategia para tratar de identificar de forma temprana los casos. Pero yo sí considero que deberíamos hacer más pruebas de las que estamos legalmente autorizados a realizar. Sigue habiendo muchas preguntas, ya están pidiendo una segunda parte de esta charla. Yo terminaré diciendo algo, ¿sí? Ahorita como personal de salud podemos estar de este lado, al rato como pacientes nos va a tocar estar del otro lado. Todavía hay mucho rechazo, todavía hay mucha discriminación. Vemos al paciente COVID como que él va a acabar con mi vida y a veces nosotros podemos ser el portador asintomático que anda regando virus por todos lados. Yo a mi personal, a mis residentes, a mi personal de enfermería les digo, cuídense, quiéranse. Si una compañera está tomando su café, déjenle tomar su café. No se quite usted el cubrebocas y lo voy a tomar contigo. El mexicano está hecho a que no come solo, a que come siempre con alguien. Y además cuando el mexicano come, no come, hace pachanga, ¿sí? Grita, habla, se expresa y saca todo lo que pasó y le grita al de la otra mesa. Y qué show en el comedor mantener a todos en orden. Pero así somos y tenemos que aprender a luchar con esta cultura que nos está costando que se mueran más mexicanos por COVID que personas de otros países. Ese es el reto. Así somos, pero tenemos que encontrar el punto medio. No sumirnos en la tristeza, pero sí aprender a convivir y a luchar con todo esto. Muchísimas gracias.